que es oficial de la Unión Europea. Entonces, su papel, él ha desempeñado puestos importantes en diversos ámbitos relacionados con la educación, con la innovación, con la política social, con el trabajo en la Unión Europea, y ha desempeñado un puesto muy importante que ha tenido responsabilidad en el programa de las regiones de conocimiento, las famosas KIC. Entonces, él está aquí en Aragón en un intercambio digamos, entre comunidades europeas y la Unión Europea, en un intercambio de funcionarios. Entonces, representa aquí un poco el papel de oficial de enlace de la Unión Europea. Yo lo conocía y lo había visto en ámbitos de la ingeniería y en ámbitos del campus de la EINA, lo que ahora es lo que era antes el CPS, y allí es una persona bien conocida. Entonces, digamos que aquí en biomedicina hemos tenido una trayectoria un poco separada del ámbito europeo, porque los fondos de investigación biomédica pues, eran relativamente generosos, y mientras que en esos otros ámbitos de la ingeniería, pues por así decirlo, han recurrido al muy buen hacer de Olivier Brunet y han estado muy en contacto con él de los años que está aquí, y es algo que lo tenemos que conocer los investigadores biomédicos, y tenemos que relacionarnos contigo, conocerte, llevarte nuestros problemas y, por así decirlo, que se nos quede bien su cara, porque iremos a contar con tu ayuda. Y sin más, pues tienes la palabra, y encantado de estar en esta tu nueva casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estas palabras amables. No conozco todo, no conozco todo. No soy un médico, no soy un ingeniero, y estoy en un mundo que no conozco tanto. Soy solo un modesto funcionario de la Comisión Europea que trabaja en la Comisión Europea desde 20 años en diferentes ámbitos y que tiene ganas de estar con vosotros por 2 años, desde un año ya y un año más, con temas más de investigación, innovación, política regional y sobre todo para ayudar, facilitar caminos de cada uno. Mi mensaje global es: la gente motivados necesitan caminar y ir adelante, y soy él que va a facilitar la motivación de la gente. Pero por otro lado, lo sabemos o no lo sabemos, los asuntos europeos tienen su propia complejidad, y así tienen también en Aragón unos actores clave que tienen un papel importante en los asuntos europeos. Me gusta compartir también esta tarde con Óscar López de la Oficina de los Proyectos Europeos. Aquí en la Universidad de Zaragoza hay una oficina que dedica mucha atención y muchos esfuerzos. Y es un tema que necesita mucho tiempo, mucha energía. Es una escalera y depende de la motivación de cada uno y del tiempo. No hay ninguna obligación, pero los asuntos europeos no son un gran misterio, es un paisaje global que me voy a describir un poco con un enfoque sobre todo sobre el nuevo programa Horizon 2020, que se trata de investigación e innovación, para facilitar también un poco la curiosidad de cada uno, el mundo de los especialistas, expertos en un mundo que no conozco, que es realmente la investigación especializada, porque no hablamos mucho de la investigación como investigación en el futuro. Hablamos a nivel europeo sobre todo de investigación e innovación. Necesita un paso atrás. Estamos en un mundo económico con desempleo, con la necesidad de salir de la crisis. No se trata solo de la investigación. Pero por otro lado, sabemos que el tejido industrial necesita la investigación. Y aquí veo en Aragón retos interesantes. No conozco todo, soy muy modesto, pero escucho mucho y voy a escuchar también las preguntas después de esta pequeña presentación para facilitar caminos, porque si hablamos de clusters, por ejemplo, necesitamos relacionar con los clusters. Es un tema que me gustaría subrayar. Básicamente lo que voy a hacer es una presentación políticamente correcta de Horizon 2020, que es el programa que va a venir, con solo una cierta
una cierta, con una cierta precaución porque todo se va al final de una negociación global y no tenemos un presupuesto. Pero estamos en un año estupendo porque estamos preparando un ciclo de 7 años y 7 años es más que muchos mandatos políticos nacionales o regionales. Y los que entienden bien lo que va a pasar en el ciclo de 7 años deberían prepararse un poco más y mejor porque es un paisaje global. Un slide que dice que, por supuesto, hay un número elevado de desafíos a nivel europeo. Hablamos mucho de los desafíos económicos y financieros. Esperamos que vamos a salir de la crisis paso a paso. Hay un esfuerzo importante aquí, pero hay una gran lista de desafíos de medio ambiente, cambio climático, eficacia energética, importante en Aragón. Es uno de los temas que he visto muchas veces en el último año. Desafíos más global del sitio de Europa en el mundo. Y aquí vemos también el tema de envejecimiento de un continente europeo que tiene sus problemas. Un desafío territorial que es evidente en Aragón, pero es evidente en otras regiones. Estoy aquí también para impulsar un poco la curiosidad, porque lo que vamos a decir de Aragón no es muy diferente en Midi-Pyrénées, y Midi-Pyrénées no es muy diferente de otras regiones. El tema de la despoblación no es únicamente un desafío de Aragón. Y, por supuesto, el tema social y el tema de la salud. Tema social con el tema de desempleo, tema de la salud sobre todo con el tema del envejecimiento y más, mucho más, a través cada de vuestras especialidades y terrenos de especialidad. La respuesta a nivel europeo, cuidado con las cifras que parecen enormes, el presupuesto de Europa es pequeño comparado a muchos presupuestos nacionales, y aunque España tiene sus problemas, otros países tienen sus problemas, no podemos resolver todo a partir de Bruselas. Cuidado. Y cuidado también con el papel en cada política. Si hablamos de la política social, el papel de Europa es limitado. Si hablamos de la salud como tal, deberíamos probablemente hablar más de investigación, porque hay una gran tradición de cooperación en el mundo de la investigación, y un poco menos en la salud como tal. Política europea de la salud, a ver, estamos más en el mundo de cada política nacional y regional. Eso es una de las dificultades a tener en cuenta. No es todo lo que viene de Bruselas, no es una solución inmediata a todos los problemas, ¿no? Hay diferentes mandatos y aquí veo una dificultad que investigación tiene su propio camino y salud como tal a investigar en cada una de vuestras especialidades, pero no hay una gran política europea de salud como tal. Aquí estamos con una propuesta global y la necesidad de tener un presupuesto. Si las cosas se van bien, probablemente la semana próxima deberíamos leer en nuestros periódicos que hay un acuerdo global sobre el presupuesto. Si no hay, no hay y necesitamos un poco más tiempo, pero más o menos hablamos de, y eso son palabras políticamente correctas, pero hablamos de crecimiento inteligente e inclusivo con seguro Horizon 2020 como una de las únicas partes del presupuesto europeo que va a beneficiar de un aumento del presupuesto a nivel de investigación e innovación, pero hablamos de recursos naturales y más recursos naturales significa sobre todo agricultura. Y vamos a entrar en Horizon 2020 después de unas cifras que aparecen de una manera regular a nivel de Bruselas, a nivel de la Comisión, para destacar, y no podemos sacar conclusiones demasiado rápidamente, pero los que dedican mucha atención sobre en el tema de la educación o de la investigación a largo plazo, como Suecia,
hay una relación evidente entre el crecimiento, la capacidad de salir de la crisis y un esfuerzo continuo en este ámbito de investigación e innovación. Y el caso de Grecia es exactamente el contrario. España es un poco en el medio y España es un poco en el medio cuando hablamos de innovación. No soy un experto de medio, pero bon, y depende. Aquí hay diferencias evidentes entre comunidades, pero estar en el medio no es mal. Significa que puede crecer, pero significa que España como tal tiene sus propios desafíos. Innovación es un mundo, otro tema. Otra vez voy a presentar sobre todo lo que se encuentra en Horizon 2020. Horizon 2020 se trata de una propuesta de la Comisión y hablamos aquí de investigación y de la innovación. Y entonces hablamos de programa marco de investigación 1, 2, 3, 4 y 7 y terminamos con FP7, pero no empezamos FP8, empezamos algo diferente que se trata de investigación e innovación. Probablemente al fin de la negociación casi lo que la Comisión había propuesto y es una parte fundamental del grupo de Europa 2020. Hablamos aquí de un ciclo de 7 años. ¿Cuál es realmente único, nuevo? Se trata de un programa único que engloba programa marco y también por los que conocían el CIP y también el Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología. Hablamos de retos sociales, aquí salud de una manera evidente. Hablamos de simplificación, pero el elemento clave es enlazar investigación e innovación y ir al mercado. No significa que los investigadores no deberían continuar la investigación. No significa nada más que si tienen interés en Horizon 2020, cuidado, hablamos aquí de investigación e innovación. Y hablamos de 3 pilares, no voy a explicar todo, pero hablamos de una ciencia excelente, aquí con más investigación. Hablamos de liderazgo industrial, de una manera evidente con más empresas, más relación con el tejido industrial. Y retos sociales, donde vamos a encontrar la salud como uno de los retos sociales evidentes. Ciencia excelente, hay muchas cosas. Aquí encontramos las palabras, de nuevo, políticamente correctos, pero a tener en cuenta, por ejemplo, el valor añadido de todos los intercambios Marie Curie, donde la Universidad de Zaragoza trabaja mucho de una manera regular y que facilita el intercambio de gente como mí, como funcionario, pero en este caso de investigadores. En un tiempo limitado voy simplemente a destacar que el pilar número 2 se trata de liderazgo industrial, aquí más en el mundo y la responsabilidad de Pilar Zaragoza, que se trata realmente o del Instituto Tecnológico de Aragón o otras estructuras que dedican atención realmente a transformar la investigación a favor del mundo real económico y con una atención a las pymes. Y número 3, los retos sociales. Aquí vamos seguro a encontrar la salud como uno de los elementos. Medio ambiente, energía, salud, transporte son elementos evidentes. No voy a hablar demasiado. Horizon 2020 es claramente una aproximación a la innovación, una innovación que se va al mercado y hablamos de un concepto de la innovación más amplio. Y cuando hablamos de la innovación, no hablamos solo de la innovación y de la tecnología, aunque en un mundo médico me puedo imaginar que innovación es más tecnología.
aquí en Horizon 2020 no se trata solo de eso, y cuando hablamos de envejecimiento, seguro hay una dimensión social a tener en cuenta. Los servicios a las personas. Y yo soy particularmente sensible a la dimensión social porque vengo del mundo social más que del mundo médico como tal. Una propuesta que llega, me voy a repetir, al alcanzar al mercado, y aquí con oportunidades que van a venir en las convocatorias del nuevo ciclo que podrían incluir elementos nuevos como prototipos, como demostración, aplicaciones comerciales, una gran variedad, más variedad que los que tenían la costumbre de trabajar con el FP7. Concepto de la innovación más amplio, producto, procesos, organización. Posibilidad de proponer soluciones innovadoras diferentes. Y aquí voy a terminar con unos comentarios en lo que concierne European Innovation Partnerships. Nunca sé cómo se dice en castellano, pero en Bruselas hablamos siempre en inglés de European Innovation Partnerships. Y aquí veo a nivel de Aragón una oportunidad y un desafío. Una oportunidad porque estar en la plataforma es una buena cosa, enhorabuena. Es un esfuerzo, es útil porque hablamos de un desafío enorme. Hablamos también de la primera European Innovation Partnership. Pero cuidado, porque este tema es un tema que no es solo un tema de Aragón. Hay muchas regiones de Europa que trabajan duramente en este tema. Como francés sé también que hay regiones que dedican muchas fuerzas. Si hablamos de Rhône-Alpes, no podemos comparar Rhône-Alpes y Aragón como tal. Cada región necesita buscar su camino y definir bien sus fuerzas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades. Y estar en una plataforma es una buena cosa, pero significa mucho trabajo, mucha dedicación, mucha estrategia, mucha visión por los pasos siguientes. Cuidado, es una buena cosa, de nuevo, enhorabuena, pero a aprovechar, pero Bruselas no va a esperar que Aragón se va. Hay 250 regiones en Europa y es un elemento a tener en cuenta. Y mi consejo es evidente, tener en cuenta también los que conocen bien los sistemas de proyectos europeos. Soy un funcionario europeo, pero hay otras personas en Aragón que conocen bien este tema. Y bueno, la relación con el mundo de los clusters es también importante. Sé que hay discusiones, que la gente habla, bueno, porque si hablamos de investigación e innovación, necesitamos un tejido empresarial y el camino es siempre útil. No significa que es fácil. Podría ser difícil, podría ser diferentes mundos con diferentes, pero el diálogo es muy importante. Y los en Europa que tienen más éxito están habitualmente, desde este punto de vista, en el norte de Europa. No es por casualidad. En Finlandia hay una gran tradición de diálogo, hay clusters fuertes, hay mucha investigación y educación, y se trata del diálogo. Aquí tenemos la suerte de estar en una región muy amable, con gente muy amable. Y me gusta estar en Aragón por esta razón, pero amabilidad es una cosa, compartir realmente de una manera profesional las diferentes visiones es el desafío enorme del futuro. Y voy a concluir con eso en un mundo muy médico y de expertos y científicos, con una conclusión que es una conclusión muy social, que se trata más de la relación entre la gente. Si hay ganas de compartir, hay un camino. Hay muchos elementos dentro de Horizon 2020. European Innovation Partnership es una oportunidad también a aprovechar, y estoy a vuestra disposición para facilitar este camino. Muchas gracias y seguro hay preguntas.
y conozco la respuesta o no. Pero, a ver. ¿Y las preguntas vienen ahora o más tarde? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias mil por habernos dado pues unas pinceladas muy interesantes, ¿no? de cómo van las cosas, de cuál es una de las estrategias del Horizonte 2020. Y ha habido una cosa que, bueno, pues, que me ha gustado y le pregunto a ver qué opina. Para salir de la crisis en la que estamos inmersos profundamente y más en países como España, Grecia, Italia, Portugal, el sur de Europa. Bueno, para salir de la crisis nos ha dicho que es muy importante invertir en investigación y desarrollo de forma continuada y mantenida. Usted está aquí como funcionario de Bruselas desde hace ya tiempo y conoce, yo creo que posiblemente conoce bastante bien la situación española, porque no puntualmente, está aquí, lleva tiempo. ¿Y cómo ve esta aparente o real, ¿no? Desinversión que estamos teniendo en investigación? ¿Cuál es su opinión? Huya de lo políticamente correcto, sea sincero, porque nosotros como investigadores y como responsables de institutos nos interesa también pues, conocer un poco su visión, ¿no? Porque bueno, pues es nuestra responsabilidad también. Tengo una opinión personal. Como funcionario no tengo mucha opinión. Estoy en Aragón como funcionario. Lo que pasa en España pasa. No podemos... Eso es en las manos de los políticos a nivel regional y nacional. Mi única respuesta es: no se trata solo de recursos, no se trata solo de financiación, se trata también de redes, de compartir, de cooperación. Pero no es una respuesta completa. Mejor con más dinero, con más financiación. Horizon 2020 es una fuente de financiación, claro, pero me da una cierta pena ver, por ejemplo, que la cooperación con Mini Pyrénées parece tan difícil en muchos ámbitos. Hay Pirineos, bueno, pero... Y en el tema de la salud, probablemente investigar un poco más lo que podréis hacer más con Mini Pyrénées es seguro un camino entre otros. No es la respuesta a la cuestión de, yo creo de una manera más personal que lo que he dicho, que los únicos, los que dedican atención a investigación e educación a largo plazo son los que van a salir de la crisis más rápidamente de una manera evidente, pero el camino no es fácil en España y qué decir más sobre las soluciones, dar más dinero a la investigación y menos a quién. Abusando de tu amabilidad, otra pregunta un poco comprometida. ¿No crees que la organización de la investigación en la Unión Europea ha pecado de un exceso de optimismo, de un exceso de burocracia y que se prometieron muchas cosas? Me acuerdo de la Declaración de Lisboa 2000 y la realidad de la investigación en Europa como conjunto no es muy prometedora. Y yo me temo que todo lo que se está montando alrededor del Horizonte 2020 no va a mejorar. ¿Me permites otra pregunta un poco? Sí, sin dificultad. Hablamos, lo creo, a nivel europeo de dos cosas complementarias. Hablamos de iniciativas políticas, documentos políticos, como la Estrategia de Lisboa, donde, francamente, los funcionarios como mí tenían dudas de la capacidad de Europa de hacer realmente más, pero es un documento político que viene en este caso más del nivel del Consejo y que dice: bon, hay un camino, hay una visión y vamos en este camino. Y número dos, y alineados con los documentos políticos, los instrumentos o posibilidades más concretas como Horizon 2020, que no es más que un instrumento a la disposición de cada uno
sin obligación y con el riesgo siempre de la complicación, ¿eh? El riesgo de la complicación existe, hablamos de simplificación, pero queda complejo. Si hablo con las pymes, cuidado, ¿eh? No es un Horizon 2020 ofrece un espacio a las pymes, pero no a cada pyme para hacer cualquier cosa. Se trata de cooperación entre estructuras bastante maduras para hacer un poco más. Hablamos aquí de Horizon 2020 en el mundo de la excelencia, ¿eh? Y excelencia significa que podéis perder tiempo y podría ser muy frustrante de acceder o tratar de acceder a Horizon 2020 en un camino donde realmente estáis fuera del nivel suficientemente alto, porque se trata de una competencia dura y en muchas convocatorias de FP7 se trata de un resultado de 5, 10, máximo 20% de éxito. Y entonces cuidado con los documentos políticos. Los documentos políticos dicen el camino, pero es un camino. La estrategia de Lisboa fue anunciada como el futuro de Europa y después tenemos la crisis y la dificultad. Número 2, los instrumentos con su complejidad y aquí la necesidad de tener un poco más apoyo y ayuda de los que conocen los proyectos europeos. Y aquí la oficina de los proyectos europeos en la UNISAR es uno de los elementos útiles. Olivia, yo también voy a aprovechar, como dice él, yo todavía voy a ser más incisiva, creo. La oficina está muy bien, yo creo que todos, ahora hablo como investigadora, todo el mundo te dice, te tira de las orejas, aprovecha, crea un proyecto europeo. ¿Hasta qué punto los políticos, es una pena que se haya ido Miguel Ángel, hasta qué punto los gobiernos pueden influir en esas políticas? En tu opinión, ¿eh? Si no me quieres contestar, no me contestes. O sea, independientemente de que técnicamente lo hagamos muy bien, entre todos hagamos una red estupendo, porque aquí parece que los únicos que no nos entendamos somos los españoles. Y yo he estado en Francia y he visto lo que pasa en Pasteur y lo que pasa en otros sitios. O sea, aquí problemas de entendimiento tenemos todos, pero por lo que sea, algunos países se llevan la palma. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, y ya siento, eso es consecuencia de la ciencia o de que quizá hay lobbies políticos que no tienen que hacer que no hacen lo que tienen que hacer? El tema del lobby es complicado, ¿eh? Pero me voy a reaccionar sobre la primera parte, que es más el papel de los políticos. Hablamos aquí más de Horizon 2020, que es un instrumento a favor de todos los actores. Miguel Ángel García Moro lo ha dicho, hay también otras oportunidades. Aquí se prepara una estrategia regional de innovación y al final está en las manos del gobierno de Aragón de definir sus prioridades en el mundo de la innovación. Y como funcionario de la comisión no puedo hacer más que repetir que no es café para todos. No es café para todos, es una elección de unas prioridades donde Aragón y otros tienen suficientemente fuerza, pero agilidad también para integrar elementos transversales como la educación, las TIC, elementos que valen la pena y enfocarse en prioridades. Aquí es un elemento clave porque hablamos de las prioridades dentro de los fondos estructurales, dentro de un ciclo de 7 años que viene también, y fondos estructurales con una gran prioridad al tema de la innovación. Tema de la innovación aplicada de la misma manera al mercado. Y aquí es el papel del gobierno de Aragón, gobierno de las autonomías, en diálogo con los actores. Es importante también que los actores impulsan el diálogo y que el gobierno impulsa el diálogo para evitar un riesgo mayor que conocemos, que es un documento más, un poco de burocracia y repetir un otro tipo de café para todos de una manera u otra.
es parte de la respuesta, pero es la parte que me gusta porque se trata de lo que podemos hacer a un nivel regional, mucho, mucho. Y de nuevo, si hay éxitos al nivel de Midi-Pyrénées, no soy de Midi-Pyrénées, soy de Bretagne, soy un poco neutral en mi ejemplo, porque es un vecino y lo que he visto en Toulouse es estupendo, pero se trata de los actores y se trata del gobierno. En Francia es diferente, más nacional y menos regional, y no significa que todo es perfecto en Toulouse, pero hay un poco más agilidad y energía en este tipo de oportunidades.